Para personas inquietas, Capital Radio. En la 10 comienza El Sedazo. Un programa coordinado y dirigido por Vicente Rodríguez. Un espacio de tertulia para comentarles hechos sucedidos y acontecimientos. El Sedazo, la actualidad en su casa. En El Sedazo filtramos las noticias, las finas caen. Le comentamos lo gordo. Señoras, señores, bienvenidos, bien hallados a este tiempo de radio con ustedes aquí en su emisora amiga La 10 Capital Radio y en su programa, también amigo, El Sedazo, La Cernidera. No quiero empezar el programa sin sumarme. La semana pasada no tuvimos tiempo porque fue posterior a nuestro programa. Pues, y acordándome por supuesto de Antonio Molano y todos los difuntos, pues hay que sumar a nuestro querido amigo Benicio Alonso, que falleció repentinamente la semana pasada. Bueno, no sé si tenía repentinamente enfermo, porque yo me enteré sobre la marcha, no sabía nada de él. Una persona muy entrañable, una persona muy relacionada con esta casa, también muy relacionada con el sector técnico, ingeniero industrial, un hombre conocedor de la materia, un hombre involucrado en la transición política en Canarias, estuvo metido en casi todo, es que sí, presidente de Asinca, estuvo también metido con el tema de la Junta de Canarias, no sé qué, en el Cabildo, fue empleado del Ayuntamiento de La Laguna, bueno, un hombre con una dilatada carrera y una gran persona, y una gran persona, una gran persona. Desde aquí un cordial abrazo para su familia, y pues lo sentimos enormemente porque también es un gran colaborador de esta casa en el programa de Payero, y yo lo conocí muchos años y la verdad que he sentido su fallecimiento. Desde aquí pues sumarnos a la tristeza. Bueno, pero tenemos que continuar. Vamos a empezar por lo de, recordarle a Miguel Ángel González Padilla, el hombre que sin él sería imposible llegar a ustedes, el que maneja los mandos de esta nave, que esperemos que llegue a buen puerto. Bueno, hoy vamos a empezar por el tema de grandes mujeres, que es nuestra sección inicial, y con ella enlazamos grandes desgracias o grandes problemáticas que tenemos en este mundo en el que vivimos y que parece que todo apunta. Pero no hay ningún medio de comunicación que empiece por algo que se ha hecho ya obligado. Sí. ¿Qué años llevamos con estas? Pues, te lo trajiste tú y lo hemos continuado. Lo hemos continuado, años, sí. No, y cuando no lo hacemos, cuando fue el problema de la Dana y el otro día, pues me dijeron que habían echado de menos la sección. Pues sí, la verdad. Bueno, grandes mujeres, tan brillantes como desconocidas, que tuvieron que superar con gran valentía muchos obstáculos para realizar cosas impresionantes. Hoy hablamos de una española, Adela Cortina, la pensadora. Primera mujer en ingresar en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, lleva años tendiendo puentes y queriendo demostrar que una sociedad más justa es posible. En los tiempos que corren, la era de la posverdad, con la irrupción de la inteligencia artificial y la proliferación de las mentiras sin que en este fenómeno tenga ninguna consecuencia mala para los mentirosos, buena frase, la figura de Adela Cortina es muy necesaria. Ella es catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y ejerce de Pepito Grillo de nuestra sociedad, aplicando la ética a distintas esferas de la vida social, la económica, como directora de la Fundación ETNOR, Ética de los Negocios y las Organizaciones, la biotécnica y también la inteligencia artificial. En este sentido, en su nuevo libro Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, PAI2, de la editorial PAI2, propone una profunda reflexión acerca de la inteligencia artificial para evitar que se le dé un mal uso. Si quienes la controlan son grandes empresas que quieren poder económico o países que quieren poder geopolítico, entonces no está garantizado que sea bien utilizada, advertía en una entrevista en El País. Para Adela, la función de la ética es clara, tratar de ver
qué normas hay que poner para que no dañen a la colectividad ni a la naturaleza y sí las beneficien. Dice: a lo largo de su carrera, la valenciana de 77 años se ha dedicado a analizar grandes temas, entre ellos el de la pobreza. Al respecto es clara al decir: acabar con ella es un deber moral, político, económico y social que tenemos que cumplir ya. Al menos por 2 razones: porque las personas tienen derecho a no ser pobres y porque hay medios más que suficientes para que nadie lo sea, ha dicho categóricamente. No hay que olvidar que ella fue quien creó el término aporofobia, que es el odio, miedo y rechazo al pobre. O sea, a mí me ha sorprendido, la verdad, porque no conocía a esta mujer, pero hay una cosa que decía en el artículo al principio que me parece súper importante, que es lo de tender puentes, y que tan difícil parece en estos últimos tiempos, donde todas las personas pues estamos en un estado de crispación. Lo vemos y lo estamos viviendo ahora en la actualidad nacional de este país, con el caso de la Dana, que parece que entre los políticos no se tienden puentes, sino están echándose las culpas de un lado a otro y perjudicando pues a los ciudadanos y a las ciudadanas que están sufriendo esta desgracia. Pasa lo mismo con la inmigración. Es que estaba leyendo este artículo y no venía sino flashes a la cabeza de, oye, qué importante que hayan personas como esta, no me acuerdo el nombre, Adela Cortina, que se dedican a tender puentes en pro del beneficio de la comunidad. O sea, me parece ejemplar. A mí, por ejemplo, me parecen, ha dicho frases lapidarias. Yo no sé... No, por ejemplo, hablando de la inteligencia artificial, que todos los bulos que se están produciendo, que no produzcan ninguna consecuencia mala para los mentirosos. Yo tenía el otro día una información que hablábamos del tema de la inteligencia artificial, se está convirtiendo en un problema, es decir, no se puede creer todo lo que te diga la inteligencia artificial. Entonces, de todas formas, también habrá que legislar en ese sentido, también, ¿no? De las fake news, sobre todo de todas esas noticias falsas que al final lo vemos también ahora en la actualidad con la Dana, todos los bulos que se han creado y que no han venido más que a entorpecer la labor de los servicios de emergencias, por ejemplo. Todo. ¿Quién crea los bulos? Porque esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Quién los crea? ¿Los comunicadores? ¿Los políticos? Los que, pues yo no creo al que le interese, no. Los bulos lo pone el que le interesa, el que lo sube porque le interesa. No, yo creo porque no contrasta la información. Habrá un poco de todo, pero habrá el interesado en crear ese bulo para distorsionar la realidad. Habrá el que lo hace simplemente por hacer la gracia y se convierte en un problema mayor. Entonces habrá que legislar en ese sentido, en perseguir pues todas esas noticias falsas que creen un perjuicio para la sociedad o para las personas individuales. Sí, pero lo que estás diciendo tú, mientras no haya una reglamentación que los castigue, pues seguirán haciendo. Es decir, en el fondo tú analizas con el mismo tema de las desgracias de Dana sobre Dana, porque tenemos Dana sobre Dana, sí. Y después seguimos pensando gente que no hay cambio climático, es decir, en fin. ¿Cuántas noticias falsas ha habido? Uf. Que si en el aparcamiento aquel del centro comercial había 1000 muertos. Pero que es verdad. Claro, pero que después... No, me refiero a que es verdad de todas las noticias que se dicen, porque al final se va distorsionando todo. Lo que pasa es que aquella suposición era lógica. Sí, pero tú no puedes largar, no puedes soltar esa información de que tal en unas redes en las cuales... Claro, pero a día de hoy sabemos cuál es la verdad. ¿Habían o no habían? ¿Sí? Yo creo ¿realmente? Que no había. Si han dicho que no habían, porque no puede ser, dice la gente, no, es que lo han ocultado. A mí me cuesta creer que yo tenga una persona, un familiar desaparecido y que no esté contabilizado como desaparecido y que siga por los siglos de los siglos. Amén. Hombre, verdad es que ellos decían que hay una serie de personas las cuales va a ser muy difícil encontrarlas porque si fueron arrastradas y llegaron al mar o fueron arrastradas a la laguna esa de allí de Valencia, la Albufera, pitos y flauta, con todo lo que llevaba, va a ser complicado. Sí. Pero aparecerá ¿cuándo? Pues no sabemos. O sea que, como decía ahí, de la inteligencia artificial, es verdad que es algo relativamente nuevo. Nuevo para... Esto viene como un poco más de atrás en todas estas personas que la han creado, que han investigado, pero para el uso de las personas civiles, por así decirlo, es relativamente nuevo, que no sabemos ni siquiera todavía cómo se utiliza realmente. Esto como los delitos. El caco siempre va por delante de la policía. Supuesto, porque si no se diría... Pero si tú te das de alta en el chat GPT, tú le preguntas lo que quieres y te contesta lo que quieras. Y tú teóricamente te lo crees. Que ese es el tema, es decir, no hay filtro de... Es decir, a mí me dice el sistema que
qué sé yo, que va a llover y gravemente, y a lo mejor pues me lo creo porque me lo están diciendo, pero no porque tenga a lo mejor un informe de la EMED o un aviso de la EMED para eso. Si te lo dice la EMED también te puede equivocar porque no Bueno, aciertan una últimamente. Bueno, no es yo por creo nada, que habría también un poco que formar Porque yo en miro el eso. uso correcto de estas nuevas tecnologías, Claro, y sobre claro. todo que son tan importantes y de cara a que pueden cambiar el transcurso de las cosas, me refiero, porque No, ya y- lo hemos y visto lo con la cambia, Dana. Y lo cambia, no poco. Es que, vamos a ver, lo de Dana sobre Dana lo digo porque es que yo creo que es que no ha mirado un tuerto, algún problema tenemos, porque sí, porque vamos a ver, no es normal que hayamos tenido la Dana que tuvimos y ahora tenemos otra segunda, de menor virulencia, o que las personas están ya más preparadas, porque por ejemplo en Málaga ayer se confinaron completamente la población Sí, antes de que en le Málaga dijeran nada. En Málaga y Cádiz. Vale, mira, entonces, pero claro, pero eso no quita porque que si 80 litros por metro cuadrado, 120 no sé qué, acumulados no sé cuánto, pero que la gente viendo lo que ocurrió en Valencia, pues reaccionó. Bueno, de hecho, en esta segunda Dana, por ahora no hay ninguna víctima, ¿no? no, Entonces, no la veo. se aprende de los errores. No, claro, claro. Bueno, está claro que el mundo está cambiando y que tenemos que adaptarnos, y lo del cambio climático, Buah, aunque haya todavía negacionistas, yo creo que es una realidad. Es que yo me quedo asombrado como todavía hay Pero- gente. Pero es que Pero nada siempre más ha con ocurrido un los poco eso, estilos de vida ¿Eh? que tenemos. Siempre ha ocurrido un poco eso. ¿El Yo qué? de pequeño me gocé muchos temporales importantes, ahora se llama de otra manera. En La Palma, por ejemplo, hay un Sí. volcán, 2 volcanes en La Palma. Sí, pero vamos a ver, pero no es normal, Luis, no ha ocurrido No, no, muchas veces la fuerte que tú no. tengas casi 500 litros por metro cuadrado en puntos determinados. Y además tenemos que ver que el diluvio universal parece que existió, ¿no? También había un cambio de De todas formas, nos parece Entonces, que nos alertamos cuando surgen así catástrofes que son como más Sí. críticas. Tomamos Pero es verdad que conciencia. si nos fijamos en el tiempo diario, o sea, ha cambiado la climatología. Bueno, que se ha Por ejemplo, cambiado. aquí en Canarias es que no llueve hasta noviembre, diciembre. ¿No? Llueve 3 veces al año. Y el fin de semana pasado el calor que tuvimos, Empieza a haber un 33 grados. Empieza a haber un problema en Canarias importante, muy importante. Ya lo están Entonces, diciendo. ¿existe las el cambio autoridades. climático? ¿No existe? Hombre, yo creo que hay evidencia, sin irnos a las grandes catástrofes, de que Sí, la sí, cosa hay está un cambiando. cambio, sí. Vamos, Yo digo que ha habido temporadas de cambios y luego vuelve y luego empieza, digo yo. Sí, De pero todas maneras, la realidad el que hecho de Canarias- que Canarias no llueva, no se planta ya. No. Está en un montón de hectáreas perdidas para las plantaciones porque no dan. No, porque no tienes la lluvia No, natural. no, además para- tiene que calar, no pueden calar 4 gotitas. ¿no? Hombre, Desastre. bueno, yo no sé, por ejemplo, yo sé que para el sur difícil, pero por ejemplo, ayer y la noche anterior en la laguna cayó su agüita. Sí, pero bueno, llueve Aquí no. puntual, no Puntual, es como llueve. Pero no, y no, por ejemplo, en el norte ha caído nada. Claro, Nada, llueve un 4 día, 2 gotas. días y después ya Y se después- seca no, de y nuevo. después te sale un calor sofocante Lo- que lo poco lo- que puede tener la humedad la chupa. Entonces, completa. las estaciones de lluvia propiamente dichas, que No, suelen no, ser claro. el otoño Y y el el invierno. invierno, pues no las tenemos. No, No, ya las tenemos. Yo, Yo en Ravelo estoy perdiendo árboles a toda velocidad, secándose, árboles de 100 años. Que o por más. cierto, la crisis hídrica se amplía hasta febrero al menos. ¿El qué? La crisis hídrica, el cabildo, decretada por el Cabildo. Sí, sí. No, es que vamos a ver, es que lo que no podemos seguir es absorbiendo recursos naturales y no los generamos. Pero es luego decir, además tienen las autoridades que tienen posibilidad de hacerlo, tienen que empezar a cuidar los barrancos, a hacer las obras pertinentes para evitar que las poblaciones que se han ido haciendo un poco para adelante y ya está, aquí hago mi casita, aquí tal, se junta eso y se hace un pueblo y luego hay un barranco al lado, ¿no? Bueno, pues todo eso tienen que empezar a hacer. ¿Ves? Y cuidado con los barrancos, que hay que limpiarlos. Yo lo digo por mí. Sí, hay que limpiarlo, hay que- Yo he mandado un escrito a las autoridades que dependen de estas cosas, de arreglo todas estas cosas, para que un barranco cercano, no a mí, a los vecinos de Ravelo, se limpie. Ni caso. Y aquello, el día que se queme algo, se quema todo por allí, porque no hay manera. no, ya. o que haya unas lluvias torrenciales. O una lluvia que torrencial, lo que eso lo arrastren. lleva todo también, porque Sí. por debajo del barranco hay, yo estoy al lado, pero por debajo del barranco hay un montón de casas, que aquello
sea, Sí, lo que pasa es que también, y no Luis, cuesta tanto limpiarlo. De todas formas, es verdad, bueno, yo no sé otros municipios, pero Santa Cruz sí que está trabajando en la recogida de aguas pluviales con obras. Por Sí. ejemplo, en el distrito suroeste se ha venido haciendo desde la parte alta, recogiendo las aguas desde la Gallega, y ahora justo estamos realizando las obras de recogida de aguas pluviales en Los Alisios, en Santa María del Mar. Sí, todo Entonces eso, son obras que a lo hay que mejor hacer. son un poco silenciosas, porque es verdad un poco que no mucho. molesta la obra, pero después como queda debajo de tierra no es visual y no es atractiva para el ciudadano, pero es verdad que se está invirtiendo. Esa obra son 2 millones de euros. Es una cantidad de dinero que se está invirtiendo para que las avenidas de agua pues no afecte a los vecinos y ¿No? Y vecinas. que tú puedas, incluso tengas, se me fue el baifo de quería decir el nombre, que incluso las depuradoras, es decir, tienes que generar agua de alguna manera, Por pues eso, tendremos que por hacer eso. el tema de las potabilizadoras, pues también ampliarlas Porque más. la Está galería- está la ampliación de la potabilizadora de Santa ¿De Cruz, que dónde todavía está? queda un par de años. ¿De dónde está saliendo el agua ahora de Canarias? De las Desaladora. galerías. galerías. Y Bueno, no, y de la desaladoras que se Y están hay- y implantando las con el tema de la crisis desaladoras. Hay más hídrica. desaladoras si necesario. Es que la verdad es que ese es el problema. Esa es la pregunta. Claro. Es decir, vamos a ver, Es que- ¿por qué más desaladoras no? Y se está en ello. Lo que pasa que, Sí. claro, tú sabes que las obras llevan sus Sí, lo que trámites. pasa es que Pero- hubo un tiempo en el cual no era políticamente rentable Ya. invertir en eso. Yo siempre lo he dicho, es decir, Ya. no es rentable invertir en alcantarillado. ¿Por qué? Porque está enterrado y ahí no lo ves. Y no se pero ¿qué seguimos? Ahora se Con está los realizando acuíferos. también obra de la desaladora de Santa Cruz Sí. para llevar el agua potable al distrito suroeste, Sí. que es el único distrito de los 5 que tiene Santa Cruz que no tiene agua desalada, porque viene de las galerías del norte Sí. y de Wiman. Entonces ahora se está realizando la obra, que parece ser que va a terminar Claro, hay que alrededor hacerlo. de Bueno, febrero, está bien. y ya toda Hombre, Santa claro, Cruz va a Pero tener ha habido agua muchos descuidos con desalada. eso, y ahora parece que hay conciencia ya de que hay que meterle mano a este asunto. Por Y en supuesto. Canarias lo que no debemos decir que una isla no tenga agua. Cuando existe la desaladora, es que bueno, y ese agua potable, más o menos potable, y por lo menos para el riego y todo esto, ¿no? Para todo, No, para todo menos para consumo también. Para el No, consumo para el también, consumo también. el consumo también No me relativo, gusta pero beber bueno. mucho agua de eso, No, pero lo que no es lógico pero bueno, es que estemos con pero- racionalizaciones y de es- agua y- o cortes y de agua a que la población tenemos porque no hay un agua mar suficiente. que nos rodea. Hombre, por Dios. Sí, eso pero no y se además puede que esa decir. solución se ha hecho en el mundo, se sigue haciendo en Claro, todos lados. Entonces lo que hay que claro. hacer es copiar. Pues ya está. Pero No aquí enti- se empezó a hacerlo bien porque se empezaron a hacer desaladoras hace mucho tiempo. Claro, pero luego no se es- abandonó. No, pero no eso- ha habido esa necesidad extrema, porque es verdad que para Bueno, que pero haya ha agua en las llegado el galerías tiempo tiene y que luego llover. tarda. Y si no Sí. llueve, las galerías están, pues Está- también es claro, que el claro, mínimo porque de... Es que Nación. si tú bajas demasiado la galería, ya entras con el nivel freático del mar y Claro. empiezas a Claro, meterle desalar. agua salada a la Es que por galería. la filtración, si es que eso se No, filtra, si no llueve no se filtra. hay que recordar que el año pasado no nevó, por No, ejemplo. no, Por llevamos ejemplo. 2 o 3 años que casi no llueve. Bueno, no digo nevar, que Nevar. por ejemplo nevar, para los no, acuíferos, nevar, es importante las nevadas. Pues Yo me estamos, acuerdo de ver nieve de mi terreno allí toda la vida. Pues ya se acabó. Sí, sí, no, Hace no, ya 2 eh. o 3 años que no la veo. la realidad es esa, la realidad más. es que si no, pero mira, y lo enlazo Ah. con otro tema. La conciencia ciudadana cada vez va en retroceso. Sí, Y sí, no sé sí, por qué. claro. Porque, por ejemplo, aquí lo tenía, en el tema de reciclaje, datos de 2022, suspendemos. Pero es que los datos son peores que el 21 que estábamos en pandemia. Manda canarices. No, Es decir, ¿a estamos qué, abandonando. a qué esperamos? ¿A qué esperamos para ser conscientes con el tema del Se reciclaje? abandona todo. No, el tema del reciclaje, si lo que no pretende es decir, no, como no tengo un contenedor cerca. contenedor al lado de mi casa, pues no. Oye, yo cojo ¿Sabes cuándo- mi bolsa y la meto en el ¿Dónde coche y la vaya a echar llevo. basura? ¿Sabes cuándo esto va a empezar a funcionar? Cuando se tomen las mismas medidas que se toman, por ejemplo, en países de Europa, por ejemplo, en Bruselas, que si tú no reciclas, es verdad que allí tienen sistemas de revisado de la basura y cualquier ticket que tú dejes, además que ellos, que me llamó la atención una vez que estuve allí, ellos te venden las bolsas que tienes que comprarlas, no en un supermercado, sino vienen ya codificadas con un código de barra, y ellos saben a quién pertenece esa bolsa.
Entonces, por ahí se producen las multas y hasta que no lleguemos a ese nivel de control de nuestra basura, pues no se reciclará. La información que me pasaron sobre el tema del que suspendíamos en reciclaje, que sigue habiendo casi el 70% de la basura que se genera tiene componentes reciclables que se podían haber haber hecho. Coño, pero es que esperamos. Yo soy un maniático del reciclaje. Aquí hay programas para fomentar el reciclaje. El Reciclo, que es una aplicación, no sé si la tienen en otra. No. Pero, por ejemplo, Santa Cruz de Tenerife sí la tiene. Tú vas separando tu basura y después cuando la metas en el contenedor, pues a través de la aplicación escaneas el QR y ahí te van dando como puntos que después tú puedes destinar esos puntos pues a asociaciones que tú quieras. Es verdad que a lo mejor no es tan atractivo, no puede ser tan atractivo porque no le repercute directamente al consumidor o al usuario, pero a lo mejor había que crear algo en ese sentido, como está también en Estados Unidos, Europa, totalmente donde tú metas tus botellitas y te den un ticket para canjear en el supermercado. Eso empieza a verlo ya. Ya, pero hay poco. Sí, pero y eso que por ejemplo Santa Cruz, me parece que es a 1 de enero, corrígeme, plantea otro contenedor que es el orgánico. El orgánico, Es el decir, marrón. El marrón, que separes todavía más la basura del orgánico y lo inorgánico. Yo digo, no sé qué éxito va a tener cuando no somos capaces de reciclar unas latas. Ahora tú, cuando tengas una basura, sabes si es orgánica o inorgánica. Yo no sé muy bien cómo va a funcionar, pero sí es verdad que leí el otro día que se iba a implantar de manera obligatoria ese contenedor, porque ahora sí es verdad que no es obligatorio, sino las personas que quieran utilizarlo, pues piden su llave y su cajetita donde tú vas separando esos residuos orgánicos y lo utilizas o no. Es a elección propia, pero sí es verdad que lo leí que a partir de enero se iba a implantar, pero no sé si de manera obligatoria. No, pues no lo sé. Sé que hay una normativa europea que establece que hay un plazo para tener que hacerlo. Y la pregunta que me hago es, coño, si suspendemos en lo básico, cuando se complique esto más, pues fíjate. ¿entiendes? Sí, que yo digo, pero vamos a una cosa, ¿qué cuesta reciclar, Luis? En mi casa lo tenemos muy bien organizado también, somos mi mujer y yo solo, ¿no? Tenemos las bolsitas que van uno aquí y lo otro ahí y tal, y cuando salimos lo repartimos. Claro, pero ¿qué cuesta? fácil, Yo a veces no entiendo. No, y la disculpa esa de que no, es que no tengo un contenedor. ¿Qué quiere que haya 50 millones de personas, 50 millones de contenedores? Hombre, sí es verdad que la ordenanza lo que dice es que el contenedor tiene que estar como máximo a 200 metros de tu casa. Perfecto. Como máximo. Oiga, y si no te lo ponen, y si no te lo ponen, exígelo. En eso estoy de acuerdo. Pero coño, yo por ejemplo meto mi bolsita y yo la tengo eso a 150 metros. Cuando salgo para una cosa, me paro, pum, pum, y pum, fuera. Yo lo que oigo a la gente es que decir sí, para que luego lo tiren juntos en un vertedero. O mucha gente que, no sé si a ustedes lo han oído, que decir... Y es posible, No, pero es no posible, pero esa posibilidad... Pero uno cumple con ¿Es su real o es deber, un estamos de bulo? Es acuerdo. que también seguimos Pero alimentando volvemos a lo esa mismo. información que nos llega como si fuera real y al final... O te dicen, yo no quiero que hagan negocio con mi basura. Por favor, eso lo he oído yo 100 veces. Eso lo he escuchado yo un absurdo. montón con el tema de la ropa. También. Con el contenedor de la ropa. Contenedor de la ropa. Yo la ropa que es para que no se puede reciclar para, por ejemplo, Cáritas, alguna de esas, yo lo meto al contenedor y punto. Y yo sé que nosotros fuimos, tú estabas, me parece, cuando estaba esta mujer, ¿cómo se llama nuestra amiga? La que se murió también, Rosario Pino, con el Ataretaco. Ataretaco cogía la ropa y la reciclaba y hacía Trabajo paño magnífico. y hacía, oye, con la que se cogía los contenedores. Entonces, yo veo que si el que tiene dudas que vaya a verlo. Pero eso ya es maldad. No lo deben para que no se beneficien de lo mío. Pero la pregunta es, ¿y a ti qué te importa? Trabajo, Y si alguien saque negocio con tu basura, ¿a ti qué te importa? Pues Claro, si eso es basura. Más Tú no doloroso puedes hacer es- nada. Más doloroso Bueno, es es que basura sea- para ti, a lo mejor para otra persona no es basura. Por ejemplo, pero bien, pero si hay una empresa que lo que yo no puedo pretender es que si alguien me recicla, entre comillas, la basura, no tenga un beneficio. ¿Qué quiere? ¿Que lo hagas gratis? Pero volvemos a lo mismo. Tenemos una mentalidad de las sociedades puramente occidentales, como Estados Unidos, que es el individualismo. Pienso Total. en mí y en mi beneficio. Y no pensamos en la colectividad, como puede ser pues las sociedades más orientales. Lo vemos en antes- China, Japón. Antes pensábamos más, ¿no? No, yo no ¿Qué creo. pasa? ¿Que las Antes no. nuevas generaciones piensan menos en eso? Pero Sabrina, No, porque- pero es que, vale, puedo estar de acuerdo contigo, pero que- pero la basura.
Es decir, y además una isla. Pues todavía tú me hablas de un continente, bueno, pero una isla que tiene agua por todos los lados. ¿Qué pasó con las previsiones de basura del PIRS de Arico? Que tenían pensado para 50 años y resulta que le tuvieron que ampliar porque no llegaron ni a 25. Entonces... Y otras cosas las que ocurren, yo lo digo por la experiencia. Si hay un supermercado cercano a donde tú tiras la basurita, a las 8 de la mañana están, a las 7 de la mañana están tirando basura, los llenan y luego no entran en las chimas esas nuevas. Claro, porque también es verdad que los los negocios utilizan, pagan más por pero la ellos basura tienen que su una recogida casa. o su tratamiento diferente que a los contenedores que se utilizan pero no lo hacen. Vienen con unos carritos grandes, Sí, pero Luis... más lejanos que de mi casa, pero vienen allí, los veo yo desde mi ventana, echarlo para allá. Y cuando uno va a sacarlo ya empiezan a dejarlos por fuera porque está lleno con la basura allí. Vale, pero por Eso ejemplo... ocurre a las 7 de la mañana, ya los llenan casi todos. A ver, cuéntame tú por qué los centros sanitarios no reciclan. No digo su parte, y digo reciclar, por ejemplo, las botellas de agua. Fíjate cuántas botellas de agua puede consumir un hospital. Los hospitales no reciclan. No reciclan nada. Los centros sanitarios no reciclan ninguno. Pues la mitad de ellos dependen del propio Estado, del propio... Vamos a ver, yo entiendo que por temas sanitarios hay una cantidad de cosas que no puedes reciclar. Bueno, pero, por ejemplo, el agua que le das a los pacientes, y como eso puede ser el agua, los jugos, no sé. ¿Por qué, por ejemplo, los centros sanitarios, cuántas toneladas puede generar un hospital? ¿Cómo? Nada más que con las botellas de agua, ya no entremos nada más. Digo las botellas de agua porque me fijé en ese detalle. Yo me imagino que los desperdicios sanitarios sí, porque son peligrosos. Y otro tratamiento. Y además eso van por otro lado. Lleva un tratamiento. Eso van por otro lado. Pero las cosas del diario, jugos, no sé qué, tal. Yo creí que sí lo hacían. Hay cosas que no lo entiendo, no soy capaz de entender por qué no lo fuerzan. Yo lo que no entiendo es por qué no lo fuerzan. Yo lo desconocía también, además nunca nunca me lo había planteado porque daba por hecho que te iba a decir una administración pública, pero quien dependa de una administración pública pues lo debería de hacer. Entonces nunca me lo he planteado. Yo los centros porque por lo que información que tengo y por lo que me fijé. Igual puedo estar equivocado. Yo no soy la inteligencia artificial, me equivoco. Pero, ¿me entiendes? Vamos a ver, no tiene lógica. Claro. Y después eso mismo, es decir, ¿cuántos, por ejemplo, yo me he fijado en La Laguna, restaurantes que tiran el vidrio a la basura normal? Porque a lo mejor no tienen un depósito. O porque no quieren cargar las botellas y llevarlas 150 metros, porque eso también es verdad. A lo mejor lo tienes a 150 metros, pero como no quieres cargar el carrito porque tiene 100 botellas, eso lo he visto yo con mis propios ojos. Entonces, alguien tendrá que poner el cascabel al gato. Digo yo, alguien. Yo no, porque yo no cobro para eso. A mí además me gusta tirar las botellas porque hacen un ruido. Bueno, me gusta. Digo, pero me entiendes que parece lo normal, en fin. Así que así aprovechar el descanso, pero vamos a seguir. Un dato interesante que leí también, que también me cuesta creerlo, pero tengo que aceptarlo. Riesgo de pobreza infantil en Canarias, casi 160.000 jóvenes y niños. O niños, jóvenes y adolescentes. 160.000. Porque son pobres sus padres. Sí, pero que no son 10.000 ni 20.000, sino 160.000. Mucho me parece. Yo también leí la noticia. Digo, no hay mucho. Pero y la ponemos en entredicho. Hay menos nacimientos ahora que antes. Sí, pero que tú digas 160.000 jóvenes o niños en riesgo de pobreza infantil. No, yo no discuto la cantidad. Digo, lo que me tiene asombrado que... ¿Dónde están esas familias? Porque no se notan, ¿no? Yo no sé en qué barrio. Lo que pasa es que tú que no puedas tener, no tenga, es decir, que vayas a un colegio y no vayas desayunado, ¿dónde están las estadísticas? Sí, claro. Y los colegios tienen que darle... Hombre, yo creo que la mayor, no sé si el 100%, pero yo entiendo que el 90 y pico % de esos niños sí que están dentro del sistema, porque al final las familias serán beneficiarias de los recursos sociales. Para llegar a esta cifra tiene que llevar control, evidentemente, pero que claro. Por eso extraño. ¿Dónde están esos niños? ¿No? Sí, pero ¿cuántas familias serán? ¿La mitad? Pero espérate, oye, y el dato del otro día que decíamos que personas de pobreza extrema, había en Canarias casi 700.000. No, es que vamos, a lo que voy a decir, ¿te las crees? No te las crees, pero las estadísticas las están publicando. Entonces, digo yo.
pero que me cuesta creerlo, por eso es una población de 2.200.000, pues fíjate tú, estamos hablando de pues, casi un 5% de la población, extrema infantil. No sé, yo debe ser que vivo igual que... Bueno, habría que ver cuántas familias corresponden esos niños. Podría porque ser. es verdad que a lo mejor hay familias que tienen 3 niños. 3 niños o 4, pero el dato es ese. Sobre todo porque es verdad que también la estadística te dice que las familias con menos recursos son los que más niños tienen. Sí, claro. También. ¿Son los qué? Que más descendencia tiene. Ya. No sé, pero las estadísticas de esta sociedad a mí me van... No sé, cada vez preocupándome. Triste, sí. Yo no sé dónde vivo. No conozco, debe ser que no conozco seguro la sociedad en la que vivo. Y ahora hablaremos del otro tema de la violencia. ¿Y eso pueden no ser bulos interesados para que se reparta más a los pobres y todas estas cosas, digo yo? Pero no lo creo. Yo a mí me extraña. Son cifras oficiales, son oficiales teóricamente de centro. Me fío a lo mejor menos de los oficiales que de otras. Pero bueno, esas otras igual no se lleva uno de esos. No lo sé, pero de todas maneras se está ayudando a los padres de esos niños pobres, porque los padres eran pobres también. Se les está ayudando, pues habrá que averiguarlo. Eso, la verdad que la es situación una barbaridad eso. Aterra. Miguel, vamos a aprovechar antes de cambiar de tema y hacemos el descansito, ¿vale? Capital Radio. Conforme al fallo del jurado del concurso Amables del Turismo y Convivencia Ciudadana, convocado por el Centro de Iniciativas y Turismo de Santa Cruz de Tenerife en su 42 edición, con el fin de estimular y fomentar la amabilidad, el buen trato, la cordialidad, la convivencia ciudadana y profesionalidad, tenemos el honor de invitarle al solemne acto público de entrega de los galardones que tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre a las 20:30 horas en el excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Los galardonados en esta edición son Wolfgang Kisling, presidente Grupo Loro Parque; Brifor, Brigada Forestal del Cabildo de Tenerife; Escuela Universitaria de Turismo de Tenerife; Kelis de Tenerife; Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, Complejo Acamán; FEPECO, Patronal de la Construcción de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Te esperamos en este solemne acto de galardonados. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Cuando pases por el mercado de Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife, no te olvides de visitar la carnicería La Recoba en los puestos 9, 10 y 11 y confía en David Víctor Luis, que aunque parezca mucha gente, solo es un gran carnicero. Para hacer tus encargos, llama al 922-217-748 o al 696-203-665. Sabor auténtico, calidad garantizada. Carnicería La Recoba. Cada persona encuentra algo único en la Noche en Blanco. En esta nueva edición nos volvemos a juntar para compartir momentos irrepetibles en la laguna. Ven a descubrir tu propia Noche en Blanco. Ven y vive la tuya. Capital Radio. Continuamos con ustedes aquí en su programa El Sedazo, la Cernidera, en su emisora amiga, la 10 Capital Radio. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a haber un incendio en La Palma en el mes de noviembre? Que, por cierto, se sabe... Después de no haber en todo el verano. No, a ver, por supuesto, tiene un verano tranquilo, pero que digo... Bien, pero y además parece que es intencionado o descuidado. Todavía no lo han definido, no han definido el término real, pero...
Menos mal que fue poco, pero... Y en Gran Canaria, ¿no? Al día siguiente o... Ah, sí, no sabía. Sí, En Gran Canaria no sabía. Pero que digo yo, fui de un conato en el mes de noviembre. Bueno, pero fue los días de intenso calor, que es que parecía ¿Sí? que estábamos... No, el fin de semana pasado. Sí. Porque Ya yo, sé que los barrancos están llenos de basura seca. no, y que ese calor extremo... Claro. Pero que digo yo, que volvemos a decir lo mismo. Es decir, y todavía la gente sigue negando el Y cambio además, climático. además los montes llenos de ramas secas y todo, déjenlas coger o dejen que vaya a comerse la hierba las ovejitas. Ve, como antes, ahora no, ahora hay que cuidarlo porque la vegetación, ¿de qué? No lo puedo entender. Vale. Estamos retrocediendo en eso. Yo quería, de una información que mandó Sabrina, que la verdad que, a mí cada vez que hablamos de este tema, tú dices, ¿tú en qué sociedad estamos? No sé si el artículo, lo que voy a decir ahora también fue en el chat. Sí, 42 mujeres liberadas de trato sexual en Málaga. Bueno, eso sí que Sí, pero 42 mujeres de golpe que estaban retenidas con explotación sexual. Es que esas cosas pasan y pasan en nuestro país. Indocumentadas. Y pasan en nuestro país. Y mientras se siga permitiendo la prostitución, este problema no va a acabar. Lo que hay, la prostitución no se va a acabar nunca. Bueno, Pues habrá que hacer una ley de abolición bueno, de la prostitución. Hombre, hay que poner Pero el foco realmente en el problema. Y el problema en este sentido es el consumidor. Para eso, para no pasar hambre. Eso está claro. Entonces usa su cuerpo para esto. De eso es voluntario. Sí, pero no voluntario, no, una persona que venga indocumentada, algo forzoso. El que trae chicas de Sudamérica y tal, y las meten en el cuarto y que aparezcan. Y le los tipos retienen ahí. la documentación. ¿Y dónde está la línea de la persona que quiere se sienta obligada? Bueno, si se siente obligada porque tiene que comer, es un problema. No, me refiero a dónde está la línea de separar, porque yo creo que a lo mejor puede ser, como dices tú, que lo hagas voluntariamente para algo y te veas enredada en un sistema en el que no puedes salir, y no lo hagas porque tienes una necesidad, sino porque te obliga. Lo que pasa es que siempre ha existido la prostitución de alto standing así. Madrid, ahí todo lo que se quiera. Bueno, pero estamos permitiendo que se utilice a la mujer y el cuerpo de la mujer, pues entonces habrá que buscar, pues habrá que poner una ley de abolición, no sé, que prohíba la prostitución y poner el foco y castigar al consumidor. Habrá que hacerlo, pero muy difícil lo veo yo. No es el caso igual, pero lo mismo pasaba con la ley del tabaco. Pusieron el grito en el cielo, y bueno, y ya hoy en día se ha conseguido. Entonces, y se sigue consiguiendo más avances. Yo que soy de la Liga Antitabaco. Y habría que grabarlo más, porque también habría que grabarlo más, porque también en un artículo que salió el otro día, que creo que no lo envié, decía que el 80% de los cánceres de pulmón son debidos al tabaco. Bueno, o sea, son de fumadores. Entonces, habrá que grabar un poco más, porque eso también es un gasto que se genera a la sanidad pública, que se paga con el dinero de los contribuyentes. Y están después también los fumadores pasivos, que también hay unos buenos pocos, que reciben el humo y también se joroban y no han fumado en su vida. No han fumado en su vida. Entonces, y por cierto, hoy, antes que se me olvide, hoy Día Mundial de la Diabetes. Sí. Le llaman la muerte silenciosa. Que aquí en Canarias tenemos un porcentaje elevadísimo. Bueno, yo creo que es el más alto de España. Yo tengo es más alto de España, por desgracia, tengo un amigo que no sabía que era diabético, no se hacía las revisiones, etcétera, etcétera. Tuvo un golpe en una pierna, se lo dejó y le amputaron la pierna por encima de la rodilla. Bueno, de todas maneras, hoy hay muchos medios para mantenerte vivo y hacer una vida normal. Sí, pero bueno, pero lo que voy es que mucha gente no sabe que es diabética porque no se han hecho pruebas. Oiga, vaya usted al centro de salud y hágase una vez una revisión al año. O una prueba, de una analítica. Sí, pero a veces tampoco, porque a veces te debuta tan bruscamente que ni siquiera porque te hagas analítica todos los años te va a salir. Bueno, pero por lo menos, mira, más vale prevenir que curar. Eso sí, siempre. Yo soy de la política, de decir, oiga, yo me la hago, que me toca mal, pues mala suerte. La diabetes aparece muy joven también. Si todos esos jóvenes y todos se hacen una vez al año una prueba, los hospitales se colapsan totalmente. Bueno, para eso tenemos los centros de salud, Luis. Sí, y también se colapsan también los centros de salud. Pues que hagan más centros de salud. Es lo mismo, ahora quieren subirle... Pero liberamos camas después, ¿no? Cuando ya... A lo que voy. No lo sé. Vale, yo prefiero gastar dinero en la base de la prevención, que no arriba. Sí, es posible. Pero los diabéticos no están mucho en los hospitales. Depende. Claro, en
No, y vamos a ver, y cuando los niños les debuta la diabetes, están en el hospital hasta que ellos aprenden a cómo comer. Ya cuando tienen 6, 7, 8, no salen de allí hasta que no tienen un control de cómo se come. Bueno, eso ahora, pero de todas maneras la diabetes no hospitaliza a la gente por tener diabetes. La cura depende si tú tienes brotes de este chico terribles, este amigo mío entró con 400 y pico de azúcar. Bueno, sí, claro, cuando tú ya sales con tu tratamiento ya te controlas en casa. Sí, cuando te controlas sí, pero si tú no lo sabes, Luis, si tú no sabes que eres diabético, claro. Hombre, yo como me hago análisis por otras cosas, pero pues te das cuenta, pero vamos, te das cuenta, vale, pero muy bien, no soy diabético, muy bien, pero cuánta gente que yo no lo entiendo, es decir, en este mundo tan globalizado y vamos a ver, que tienes centros de salud relativamente cerca, tienes una sanidad asignada, tienes un médico de cabecera, tú no te puedes hacer una analítica al año. Pues hoy es Día Mundial de la Diabetes. Hay gente que a lo mejor pasan 7 años y no va al médico. Este hombre que es amigo mío, llevaba no sé cuántos años que no se había hecho una analítica. No, yo voy al médico cuando me siento mal, no a revisarme por si acaso, no, bueno, cualquiera. Eso sí, luego soy puntual en mi yo hay cosas que no entiendo, ¿no? Si tú me dijeras que es que no tienes medio para hacértelo, pero tú das a tu médico de cabecera y dices, miren, necesito una y él te hace la analítica. Yo no he visto un médico que se niega que te hagas una analítica. De todas maneras, mira, entre que a Muface le van a meter ahí porque se van a quitar los consorcios que tienen y tal, se van a meter un montón de esas, hablan de 1,5 millones, porque los militares no entramos en ese caso. 1,5 millones. Y si ahora le suben los impuestos, le ponen un impuestazo impresionante a los seguros particulares, la gente se quita el seguro y para allá, porque tiene derecho. ¿Cómo se van a arreglar eso? Yo creo que no les van a dejar sin la seguridad privada. No creo que lo hagan. No creo que lo van a hacer, de todas formas. Porque no se puede. Creo que yo estuve leyendo y parece ser que van a tener coberturas hasta que se resuelva el concurso. Eso sí. Hasta que no se resuelva el tema siguen igual. Tienen ideas de hacerlo, pero yo le dije a mi mujer, eso no va a ocurrir. A mí me da lo mismo. Mi mujer tiene un seguro que le cuesta 350 mensuales. Pero yo creo que esto será como 50 euros mensuales. Que será como cualquier obra, ¿no? Lo usa. Si se queda desierta, pues se subirá la cuantía. Claro, y se saca otra vez a licitación. Pero claro, que tú dices que no se pongan de acuerdo por X puntos ahí económicos, ¿vale? Pues oiga, tú me pides 10 y yo te doy 8. Pero lo que no puedes pedirme tú 10 y yo te doy 1. Ya, bien, pero de todas maneras cuidado con eso porque la seguridad social tiene las posibilidades que tiene y no más que las que tiene. No puedes meter ahora 3 millones o 4 de repente ahí, porque si está colapsado ahora, si tardan en operarte 6 meses a lo mejor. Bueno, por supuesto. Bueno, no se puede. No quiero terminar, no quiero terminar el programa hablando de muchas cosas, pero entre ellas lo del informe del mes de octubre del ISI. Del ISI. El Instituto Canario Sí, pero que después está por el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, mes de octubre. Sí, eso. 1.511 llamadas violencia en Canarias. Sí, eso. ¿Quién puso algo en la...? Puso Sabrina. Las Palmas 768, Tenerife 743. Pero la isla que más tiene es Tenerife, 659. ¿Y eso? ¿Tanto? Es algo que porque tanto hablamos antes. Yo no noto nada, ¿no? Pero hablamos antes de la pobreza infantil, claro. Hablamos de esto, pero ¿y esto? El 50,5% emergencia gravísima. Han tenido que hacer 200... ¿Y en qué estrato social se da eso? En todo. ¿En todo? Ahí no varía. Yo creo que no varía. No varía. Pero yo no creí tampoco. Cuando he leído la noticia, digo, Dios mío, ¿pero cuánto? Pero y ahora ya van filtrando y ponen 640 llamadas de violencia no física. Otra de violencia física, otra violencia física más sexual. Es decir, ya tienen el corte bien claro, ¿no? Y yo digo... A ver, la noticia y los datos son negros y son oscuros, pero por sacar algo positivo de esa noticia, sí es verdad que un porcentaje alto de las mujeres víctimas, ellas las que sufren la violencia, son las que están denunciando. Creo que estaban un 60... No. 37,72 las propias afectadas y un 24,95 gente que está relacionado, que lo ha visto. Que lo ha visto. Que ha aumentado casi un 100% la gente que ha llamado fuera de las afectadas. Pero es decir, yo no conozco mi entorno, y gran entorno, no conozco casos. No conoce porque es silencioso. Y muchas veces, ahora ya porque es un poco más
se ha abierto un poco más y es más hay más valentía en esa denuncia, pero sí es verdad que muchas personas por el miedo tampoco lo cuentan, por el miedo y la vergüenza. La vergüenza que supone... Las mujeres no han denunciado esas cosas porque primero tenían que comer y a lo mejor el dinero lo traía el marido. Por tanto, también cuidaban un poco, había que darle de comer a los niños, todas esas cosas y no se separaban. Eso está más bueno. Así les ha ido a los pobres. Hay que denunciarlos rápidamente. Pero fíjate tú, que eso no puede ser. 235 casos. Lo que pasa es que luego tuvieron que actuar de urgencia. Claro, pero luego hay que auxiliar a esas mujeres que denuncian y se separan y ¿Cuántas veces se activó el DEMA? Claro. ¿El DEMA es el dispositivo de asistencia? 235 veces. En gravedad en extrema. Octubre. En octubre. En un mes. En gravedad extrema. Pero es que, claro, y volvemos a lo mismo. Las parejas y las exparejas. Las parejas y las exparejas. Las parejas se pelean todas, no sé por qué pasa. Si ya eres pareja, deja el asunto. Sí, pero eso quiere decir que de extrema gravedad se activó el servicio de emergencia 7 veces al día. Pues mira. De violencia extrema. ¿Y cómo se lleva eso? ¿Tú llamas a la policía? No, el policía no, hay un número directo que para la atención a las víctimas. Porque no lo conozco. Y entonces, claro, tú activas y en función de eso lo analizan, lo ven y ya actúan, valoran y actúan. Y ya eso valoran y lo hacen. Pero es sobre la marcha, es decir, si tú tienes 235 casos extremos, significa que has tenido que actuar sacándolas de donde están, porque el riesgo era extremo. Entonces, ¿qué esperamos como sociedad a tomar nota de esto? No nos da vergüenza. Eso ha ido creciendo mucho, ¿no? Ese es el problema. Estamos hablando de Canarias. ¿Y por qué pasa eso? Es una violencia que no para. Pero una violencia que no para tendrá algunos motivos. Las violencias aparecen porque aparece algo que les lleva a la violencia. Pero ¿cuál es el tema, Luis? Eso digo. Mira, yo he estado leyendo los comentarios estos anónimos que le están enviando a la periodista, ¿cómo se llama? Fallarás, la que puso lo de... Y es que es tan rutinario las violencias a las que se enfrentan las mujeres, que a mí me gustaría, si tienen la oportunidad algún día de entrar en la página, porque son todos comentarios anónimos de personas, de mujeres del día a día, y te quedarías asombrado. Como en todos los entornos, en el familiar, en el laboral, en el de ocio, o sea, en cualquier entorno, y seguramente que lo lees y tú dices, a mí me ha pasado, digo, esto me ha pasado a mí. Sí, muchas personas que ni siquiera identifican que han sido víctimas de algún tipo de abuso, y que lo son. Hombre, hoy si hubiera estado Estefanía Hernández aquí, que cual la echamos mucho de menos porque tenía temas laborales y no pudo venir, hubiera dicho que a lo mejor es demasiado exagerado, que no es tanto, pero volvemos a lo mismo, es decir, o creemos las estadísticas o nos vamos a casa. A mí me parece mucho, pero será real, no lo sé. ¿Entiendes? Entonces, es que es enorme, esa es la sensación que yo tengo. ¿Por qué en Canarias más que en la península? En la península yo no lo entiendo. Pues yo creo que los datos sí que son reales. Yo no dudo de los datos. Y creo que es tanto, desde que haya una mujer que sufre violencia a manos de un hombre, para mí me parece que ya es, igual que cualquier tipo de violencia. Pero que estos casos sigan en aumento día a día y que no se logre frenar esto... Oye, la juventud. Queda patente que todavía se necesita invertir más recursos, y tanto materiales como personales, para poder un poco ir atajando esto, porque el hombre siempre ha estado en una posición superior a la mujer desde los años de la historia, y lo sigue, no físicamente, porque ostenta una posición de poder. Bueno, pero no solo en la fuerza física, sino de posición. Y económica, por supuesto, también, económica. Pero que a veces crees que está superado este tema y resulta que las estadísticas te dicen que no, que de superado nada, que empeora. Que empeora, igual que también en el informe ese hablaba del aumento de la enfermedad de transmisión sexual. Señor, pero eso no lo teníamos superado ya. Pero es que ocurre más en la juventud. En la juventud. Pues se ve que no. Es más en la juventud. Entonces, oye, estamos haciendo algo mal. Como sociedad tenemos que tener un análisis de conciencia y decir, oye, algo estamos haciendo mal. Porque no mejoran las cosas, empeoran. La obesidad mayor en Canarias. Todos los parámetros. ¿Y eso qué significa? Porque habrá que castigar, lo estamos haciendo mal, al que maltrata a una mujer, castigarle más, incluso con penas de cárcel importantes. Hay que hacerlo porque se haga. Sí, porque al final llenan, pero no es eso, al final llenan las cárceles. Eso no es el tema, bueno, que también hay que hacerlo. El problema es la educación que hemos hablado. La educación, bueno. Es igual que estaban hablando con el tema de la Dana. Es decir,
tiene que haber una información en los colegios sobre cómo actuar en caso de una emergencia, que los niños sepan también cómo Eso actuar. se supone que lo van a incluir. Se Igual supone. que en el carnet de conducir van a meter preguntas derivadas de la DANA. Sí, O de, bueno. sí, lo pusieron Claro, el otro día. es decir, ¿cómo se te ocurre a ti coger un coche en una circunstancia extremas meteorológicas? Pero mira que 10 días Catástrofe. después pasó o está pasando en Málaga y los coches siguen circulando también. Sí, Aunque también, haya más gente que haya también, tomado medidas, había también. gente que bajaba a mover sus coches. También. Y- No, hombre, yo sé que los coches cuestan dinero, Pero evidentemente, y es un bien claro. necesario, porque, por ejemplo, cuántas personas de Valencia no han podido ir a trabajar porque al no tener trenes tampoco tenían sus coches, es decir, no tenían cómo moverse. Entonces, yo lo entiendo, pero, Dios mío, jugarte la Pero vida. Y luego meterse en los garajes cuando están... Bueno, esa es la otra. Esa es otra, ¿eh? La otra que tú dices, A mí me yo- ocurre eso, que se vayan los 3 coches a hacer garaje. pues yo no bajo al garaje ni... Vamos, pero no, claro, bueno. es lo que hablábamos. No hay esa formación. No hay esa no, formación, no la tenemos, esa educación, y es necesario. El otro día estaban diciendo una cosa que es básica y de cañón, el tema del pito. Tener un pito. Y tú dices, pito. Pues bueno, por el pito te puede salvar la vida. Sí. Porque en un sitio donde Un estás terrem- oscura, un terremoto, terremoto, te quedes debajo de los... ¿y cuánto te cuesta un pito? No sé yo, €1, no Ah, creo. no cuesta nada, sino Vale, que- pero fíjate tú, un pito, y te puede salvar la vida un pito. Sí, porque No la caes en Guardia- ello, no la caes en Guardia ello, Civil dices está tú. Pero buscando porque no por ahí. estamos acostumbrados a vivir ese tipo de Claro. cosas. Fíjate que Japón y todos esos sitios, desde chiquititos pues tienen la Saben formación cómo de los actuar, terremotos saben y cómo desde los actuar 3 en un años terremoto. ellos saben lo que Mira. hacer. ¿Por qué? Porque se les enseñan desde pequeñito. Aquí, como esas cosas no suelen pasar Pero, habitualmente. Pero hemos tenido nuestros episodios. Sí, pero bueno, son puntuales, Son me puntuales, sí, refiero. pero volvemos a lo mismo. Es decir, Mira. pero la educación es para los momentos puntuales. Cuando el volcán de San Juan yo tenía 8 o 9 años, en La Palma, el primer volcán así importante. Y cuando había temblores, porque había unos temblores importantes, mis hermanas y yo corríamos a un pozo que teníamos de tablas porque se movían. Fíjate. A jugar, Se te fíjate. parte una Claro. tabla y te caes dentro. Pero lo digo porque es lo que ocurría en aquel momento. Bueno, ya pasado el tiempo, ya cuando mi padre se enteró, nos dijo, tal, y nos dijo, pues tampoco era previsible, va a venir un temblor y cuando haya el temblor no corran y se metan aquí. No. Y en aquella Se te ocurre época algo. menos, en aquella época bueno, es menos. pero que ocurrían esas cosas. Pero que las desgracias están a la orden del día. Claro. ¿Quién está libre de que te ocurra una desgracia? Nadie. Y A veces también, no, es que las cosas hacen cuando pasa. Pues bueno, pues habrá que hacerlas cuando pasa, porque si no han pasado nunca y no ha habido previsión de que pasen, pues Pero que no, que hay peor gente- sería no tomar ninguna acción supuesto. después de que haya pasado. Hay que tomar nota de todas estas desgracias y aprender. Sí, claro, Quien tiene que claro. aprender, tiene que aprender Hubo aquí con de los una- errores. Una media dama, Dana. Dana. La media dana tuvimos nosotros Gota aquí hace fría en unos aquel años. entonces. La gota Una fría, la gota fría de Santa Cruz. que se llamaba, ahora ya se llamaría Dana. Ah, vale. Pero de todas maneras también hubo 11 muertos, me parece, ¿no? No sé, Creo que bueno, fueron unos 8. cuantos. 8 o 9 fueron, me 8 o 9, parece, sí, bueno, sí, pues. pero bueno, pero también hubo muertos, también hubo evidentemente. muertos. Y coño, y el túnel mismo del hospital se llenó, no sé Ya. cuántas, 4 metros y pico, que Mi creo que mujer y yo allí murió mi mujer uno, y me yo parece. veníamos del Médano y nos dijeron no entren en Santa Cruz. Bueno, el colapso Entonces cogí por tu barrio, ¿cómo se llama? Por la Cañaza. Cañaza para arriba, esa carretera que da a la laguna, a la el autopista, TF2. y cogí para ahí y nos fuimos a la finca. Y en la finca llovía, pero... No, pero en la laguna, por ejemplo, Pero no hubo ese colapso, no se pero pudo entrar. las aguas de la laguna fueron las que entullaron Llegaron- Santa Cruz. llegaron a Santa Cruz. De todas Bueno, formas, hombre. también decir que aunque eso pasara en Valencia, a nivel local también se están tomando ay, que no me sale. Medidas. Que no me salía, me quedé ahí Sí, no, en esto nos pasa, blanco. todo nos pasa. Se están tomando medidas y se están limpiando los barrancos después de que haya pasado allí, porque, bueno, hay que Los prever. barrancos. Si es verdad que no se limpia tanto como debería, pero Cuando- se han tomado medidas ¿Han visto posterior a la el DANA. ¿Has visto las cañaverales que habían en los barrancos de allí y en los ríos llenos de eso? Claro, estaban obstruyendo las salidas del agua. No, también. al arrastrarlo ¿Verdad? llegaron a los ojos del y puente. claro, es que... Bueno, pues eso aquí, está claro. aquí tampoco se hace. Aquí no se limpian tampoco. Bueno, dicen que sí, un poco. De la crisis Pues tendrá que limpiar migratoria, más. tendremos que dejarlo, porque yo cada vez entiendo menos. Llevamos 14 meses de alarma migratoria, no nos han tomado el pito del sereno,
No, y ahora con lo de Valencia ya Sí, se pero eso quedó ya es la eso- pena. Es decir, el fin de semana pasado llegaron 4.000 y pico migrantes y 500, y de ellos 500 menores. Hoy llegó también una con Eso 67 y un tiene menor. Y después, Muertos, bueno, no y muertos, la ruta pobres. esta Del Atlántico. de los asiáticos, Sí, Pakistán y también tal, de Pakistán están. 10.000 y pico kilómetros que Pero, recorren. Y aquí están esperando arreglar de alguna manera. Para eso. entrar en Un arreglo Europa, habrá. para, Europa, ¿qué para está llegar a haciendo? Europa. Es decir, ¿Qué está haciendo Europa? Pero, es decir, nos toman como el pito el sereno. Yo, sinceramente, yo la crisis migratoria no lo entiendo. Pero Es es lo decir, mismo. entonces, un país no tiene recursos, no tiene doble recursos, y si tienes dos desgracias, atiendes una y la otra que le den morcilla. Aquí, a Canarias, en la península, el gobierno central no está haciendo ni caso. Porque Pero yo veo no todos los este. días a nuestro presidente diciendo, oiga, es que no nos hacen ni caso ahí. Pero nos Luis, toman el pelo. ni este gobierno, No, ni los ninguno, anteriores, ni ninguno, los anteriores, ni los anteriores. Ninguno. Pero que además Europa, ¿qué pasa con Europa? Estamos, lo mismo. España no pide a Europa socorro Pues- para pues parece arreglar que- este asunto. parece que no, Los parece que no. italianos parece que lo han arreglado. No, parece no. Vamos a ver. Ah. Yo vi la ruta el otro día de los pakistaníes. Tienen Sí. que bajar como para Egipto, atravesar toda África para salir por Mauritania. Claro. Porque el Mediterráneo está cerrado. Claro. Ay, Pues, ¿por qué no se puede ver aquí eso? Entonces, porque ¿qué vas a entullar? El Atlántico no es agua, no son aguas nuestras, Bueno, desgraciadamente. pues algo habrá que hacer. Y después otra cosa que tampoco entiendo mucho de esto sí es verdad que es nuestras autoridades, las colas en el aeropuerto Tenerife Sur. Sí, o sea, bueno, Los No, taxis. para un taxi. No, no solo los taxis, sino además- que al Inglaterra salirse de la Unión Europea, ahora tienen que llevar un control de frontera. De frontera. Y por lo que parece, no hay los suficientes funcionarios, Claro. que las colas están hora y media para salir del aeropuerto y otra hora y media esperando por transporte. Tardan de ir a un destino que puede ser Adeje, que está a 10 minutos. Y pese a todo, 3 siguen horas y viniendo. pico. Yo no Ah, iría viene- muchas veces a un sitio que me hacen eso. Viene porque es barato, evidentemente, pero que vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Poner más funcionarios? O ponlo. Y eso se puede controlar de otra manera. Pero Mira, eso no son, ahí sí Eso es discrepo, el no Estado. son los funcionarios, no es la comunidad autónoma, No, porque eso no, depende del no, Ministerio no, del no. Interior, Acabo de decir que es quien es controla control la de frontera. frontera. Control de frontera. Pero en España tú tienes que bajarte. Y además la Policía Nacional para hablar. Sí. No tienes que bajarte de un barco, un avión e ir al control. No, en Estados Unidos entran al barco cuando estás todavía Sí. distante y allí te registran todo. Yo lo sé porque he ido varias Yo veces. en No, Estados pero, Unidos he estado también varias en Estados veces Unidos y también. pasas controles y controles, que pasa por lo menos 4 para entrar al país, ¿eh? Sí, en También te Estados lo Unidos. digo. Ya hoy en Sí. día Pero es digo que mucho más. facilitan mucho la cosa, mucho más que aquí. De todas maneras, mira lo que me pasó a mí llegando a Nueva York un día. Bueno, pues se subió una señora de raza negra, pero muy bien eso y tal, y nos iba ordenando. Vamos. Madre, esta mujer era grande ella. Y entonces, en un momento determinado, mi mujer se había bajado en el ascensor del barco, se bajó al Queen Mary, al camarote. Y entonces le dije yo a la señora, no está. Dije, pues si no está, se queda aquí y no desembarca. Y le dije yo, se me ocurrió sobre la marcha, como tenía tanto ánimo ella y daba la impresión que defendía a las mujeres más que a otros, dije yo, pues me hace usted un favor, habla español muy bien, porque así ya me quedo yo por aquí y ella que vuelva a España. Y entonces me dijo, ¿qué va a hacer usted? Que venga, que suba. Y yo la voy haciendo. Y nos reíamos todos porque los que estaban por allí dijeron, este no es bobo. Gracias a eso saqué a mi mujer del barco. Porque la hubieran devuelto, ¿eh? Es curioso, no la dejaban. Bueno, y ya está sonando nuestra pasodoble en la Canarias, nuestra marcha militar, que para nosotros es nuestro himno de Canarias. Quiero dar la buena noticia alguna, que se ha beatificado en Sevilla al padre Gomero José Torres Padilla. Así que ya tenemos otro tinerfeño de la provincia, sumado. El mismo apellido que nuestro. Sí, pero que digo yo que Padilla, tenemos claro. al beato José de Anchieta, tenemos sí. al hermano Pedro y Sí. ahora tenemos al beato José Torres Padilla. Muy bien. Así que seguimos triunfando. Los tres eran curas, ¿no? Los tres. Este era cura también. Bueno, Sí, este sí, el beato también. Pero El bueno, beato también. que también por lo menos seguimos teniendo. Bueno, aquí. está bien, Otra está cosa bien. no, pero en A ver Tenerife si hay- vamos ganando nada a ver más si que hay por un los beatos. Un beate que haya sido militar, por ejemplo. Bueno, pues podría ser. Vale. Bueno, recuerdos para toda la familia, para mi nieta Lucía, para May, para Charín, para Villar, para Carlos, para Angelita y para María Antonia, que por lo menos algunos nos oyen. Desde aquí agradecer a Sabrina Martín, a Luis de Miguel, que les habla Vicente Rodríguez. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio con ustedes.
Y a José Juan Capote, pues que está esperando ahí ya, que ya le queda menos de un minuto y hasta se estará poniendo nervioso. José Juan, buen programa. Señoras y señores, saludos cordiales y si Dios quiere nos veremos la próxima semana. Capital Radio.